El teléfono estaba frío. No sé por qué eso es lo primero que recuerdo. Ese frío particular de un aparato que no es tuyo y que llevas tiempo esperando sin saber que lo esperabas. Era un celular antiguo, negro, con los bordes redondeados y un raspón en la esquina derecha. Una capa delgada de polvo en los bordes, como si llevara años guardado en un lugar oscuro que nadie tocaba. Lorena me lo puso en las manos sin decir nada primero, solo me lo puso, y yo lo sostuve sin saber todavía lo que era. Ella tenía los ojos hinchados de haber llorado toda la mañana. Hablaba entrecortada, con esa voz partida que tienen las personas cuando están intentando decirte algo que ellas mismas no pueden creer. Me explicó lo de las carpetas, lo de la contraseña, lo de los 3 nombres adentro, y entonces los dijo, uno por uno. El mío, el de ella, y el de Consuelo. Mi hermana Consuelo lleva 15 años muerta. Hay cosas que te quiebran despacio y hay cosas que te quiebran de un solo golpe. Esa mañana de enero en mi cocina de Chihuahua, con ese teléfono frío entre las manos, yo sentí las 2 cosas al mismo tiempo. El golpe de la hora, el peso de todo lo que había pasado antes sin que yo lo viera, y algo más, algo que todavía no sabía nombrar, pero que ya lo sentía en el estómago como una piedra que llevaba tiempo ahí sin que yo la hubiera notado nunca. Me llamo Rosa Ibáñez Domínguez. Tengo 79 años y he vivido casi toda mi vida en Chihuahua, en esta ciudad que te enseña desde chico que el frío y el calor son parte de lo mismo, que la vida no le pide permiso a nadie y que los que sobreviven son los que aprenden a doblarse sin romperse. Nací en el barrio de Nombre de Dios, hija de un ferrocarrilero callado que trabajó 30 años en las mismas vías y que nunca llegó a casa sin haberse lavado las manos primero, y de una mujer que bordaba manteles para vender, y que nunca se quejó de nada, ni cuando le dolía la espalda, ni cuando el dinero no alcanzaba, ni cuando el viento de noviembre metía el frío por debajo de las puertas. De ellos aprendí lo que sé sobre aguantar. Y también, con los años y con el dolor, aprendí lo que no me enseñaron sobre cuándo el aguante se convierte en complicidad. Soy chaparrita de las que nunca llegaron al 1,5 metros por más que lo intentaron. El cabello lo cargo blanco y cortito porque a esta edad ya no tengo paciencia para cosas complicadas. Tengo las manos llenas de las arrugas que dejan 79 años de amasar, de fregar, de sembrar en el jardincito de mi casa, de sostener nietos llorando, de firmar papeles que no querías firmar. Mis ojos son café oscuro, casi negros, y según dicen los que me quieren, cuando me enojo se vuelven negros de verdad. No me consta, nunca me veo en ese momento, pero lo creo. Vivo en la colonia Panamericana, en una casa de bloc con pintura color salmón ya un poco descarapelada en las esquinas, con un jardín pequeño donde tengo mis chiles y mis jitomates en el verano, y mis crisantemos en macetas todo el año. La casa huele a café de olla en las mañanas y a tortillas recalentadas en las tardes y al agua de Florida de siempre cuando me preparo para dormir, que es un hábito que tengo desde los 20 años y que no voy a cambiar a estas alturas. Tengo una Virgen de Guadalupe en la entrada que me traje de un viaje a la Ciudad de México hace 40 años y un cuadro de Cristo del Rey en la sala que fue de mi mamá. Son los 2 testigos más viejos de todo lo que ha pasado entre estas paredes. Y en los meses que voy a contarles, les pedí su ayuda más veces de las que puedo contar. Quedé viuda de mi primer esposo, Federico, cuando yo tenía 34 años y Lorena tenía apenas 8. Fue un infarto, rápido, de los que no avisan y no piden permiso. Me quedé sola con la niña y con la ferretería que Federico había levantado con esfuerzo, y así estuve varios años, haciendo de todo y de nada, aprendiendo a hacer las 2 cosas a la vez cuando la situación lo necesitaba. No me quejo. Esos años me hicieron más fuerte de lo que yo sola podría haberme hecho. Pero hay algo que no he contado a muchas personas y que tiene que ver con por qué yo supe reconocer algunas cosas cuando llegó el momento de reconocerlas. En los años 90, cuando Lorena ya era grande y yo tenía más tiempo libre, me ofrecí de voluntaria en las oficinas del DIF municipal de Chihuahua.
Estuve casi 4 años apoyando en el área de atención a familias, llevando expedientes, acompañando a trabajadoras sociales en algunas visitas, escuchando a madres que llegaban sin saber bien cómo explicar lo que les preocupaba. No soy psicóloga, no soy trabajadora social. Nunca terminé la preparatoria porque la vida no me lo permitió. Pero en esos 4 años aprendí a escuchar de una manera diferente. Aprendí que los niños que están pasando por algo difícil no lo dicen con palabras directas, lo dicen con el cuerpo, con el silencio, con los dibujos, con la manera en que se pegan a quien los hace sentir seguros. Y aprendí que cuando una persona mayor, una madre, una abuela, dice que algo no está bien con un niño de su familia, lo más costoso que puedes hacer es no escucharla. Lo aprendí en las oficinas del DIF. Y lo olvidé cuando me tocó a mí. Eso también es parte de esta historia. Que a veces sabemos las cosas en abstracto, en teoría, cuando se trata de otros. Y cuando se trata de los nuestros, algo dentro de nosotros decide no saber. Por el miedo, por el amor, por los 35 años de vida construida, por no querer que sea verdad. Antes de que les siga contando, necesito pedirte algo. Mis manos están temblando nada más de recordar todo esto. Y mira que ya han pasado meses desde que empezó. Pero antes de continuar, quiero saber quién está del otro lado. ¿Desde dónde me estás escuchando? Ponlo en los comentarios, tu ciudad, tu estado, si es de noche o de mañana donde estás. Me gusta saber que no estoy sola contando estas cosas que tanto me han costado. Si esta historia ya te está tocando algo por dentro, deja un like, por favor. Eso me dice que vale la pena seguir. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Gracias de corazón, mi amor. Ahora sí me regreso a lo que importa. Mi nieta Valentina tiene 8 años. Es hija de Lorena y de Ernesto, un buen hombre que trabaja en construcción y que quiere mucho a su familia, aunque el trabajo lo tiene fuera de la ciudad por semanas enteras a veces. Valentina es la alegría de mi vida. Y lo digo sin exagerar, que a mi edad una ya no exagera estas cosas. Desde que la tuve en brazos recién nacida, con ese olor a bebé que se te mete en el corazón y ya no sale, supe que esta niña era especial. Y no especial en el sentido de que todos los abuelos creen que sus nietos son especiales. Especial en el sentido de que desde chiquita Valentina llenaba el cuarto solo con entrar. Cantaba todo el tiempo. Cualquier canción que escuchara en la radio, en la televisión, en el mercado, la agarraba y la hacía suya. Se inventaba las letras cuando no se las sabía y las que se inventaba a veces eran mejores que las originales. Dibujaba con una concentración que me parecía increíble en una niña tan chica, flores y casas y familias enteras de personas con nombres escritos debajo de cada figura, porque Valentina siempre quería que supieras exactamente de quién era el dibujo que te estaba dando. Una vez me trajo un retrato de nosotras dos, paradas en mi jardín con los crisantemos de fondo, y debajo había escrito con su letra grande de primer grado, la abuela Rosa y yo, las mejores amigas. Lo pegué en el refrigerador y ahí se quedó meses. Teníamos una tradición, ella y yo. Cada sábado por la mañana venía a mi casa y hacíamos tortillas juntas. Yo le enseñaba a pellizcar la masa, a darle la forma con las palmas, a sentir cuándo está lista para echarse al comal. Lorena me decía que era una pérdida de tiempo enseñarle eso a una niña de 8 años en estos tiempos modernos, que las tortillas se compran en la tortillería y ya. Pero yo le decía que no se trataba de las tortillas. Se trataba de esas 2 horas del sábado en que éramos ella y yo, con las manos enharinadas y la radio prendida de fondo, y Valentina preguntándome cosas de cuando yo era chica, cosas de su mamá de niña, cosas de sus bisabuelos que ya no conoció. Con esa curiosidad que tienen los niños buenos que todavía creen que los adultos sabemos algo que vale la pena escuchar. La última vez que tuvimos ese sábado completamente normal, sin nada raro, fue a principios de octubre del año pasado. Valentina llegó con un dibujo que había hecho en la escuela, un árbol genealógico que le habían pedido de tarea, y me fue explicando con una seriedad de abogada quién era quién en cada ramita. Ahí estaba yo en la mía,
con una nota de igualito que la abuela Rosa y todo. Ese dibujo lo tengo guardado en el cajón de mi buró, y de vez en cuando lo saco y lo miro, y me acuerdo de esa niña que era antes de que algo dentro de ella empezara a apagarse, porque después de ese sábado algo cambió. Y no fue de un día para otro. Fueron cosas pequeñas que se fueron juntando y que yo fui anotando en un cuadernito de pasta azul que guardaba en el cajón de la cocina, sin saber bien por qué lo hacía, solo con la sensación de que necesitaba dejar registro de algo, aunque todavía no entendiera de qué. Primero fue el sueño. Lorena me llamó un martes en la mañana para decirme que Valentina había tenido una pesadilla tan fuerte que se despertó llorando a las 3 de la madrugada y que no pudo dormir el resto de la noche. Yo le dije que los niños a veces tienen rachas de eso y que no se preocupara, pero la semana siguiente fue otra pesadilla. Y la siguiente otra más. No eran las pesadillas normales de los niños, de monstruos o de oscuridad genérica. Lorena me contaba que Valentina soñaba que alguien la estaba buscando y que no la podía encontrar, que gritaba el nombre de su abuela en sueños, como si yo fuera la única persona que podía sacarla de algo que ella no podía describir cuando despertaba. Luego fue la manera en que se sobresaltaba. Una tarde fui a recogerla a la escuela y cuando llegamos al carro y puse la radio de golpe, ella dio un brinco en el asiento que me preocupó más de lo que quería admitir. Se llevó las manos al pecho y se quedó un segundo con los ojos muy abiertos antes de volver a respirar normal. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo se había asustado. Pero ese sobresalto ante cosas que no deberían asustar a nadie empezó a repetirse. El teléfono sonando de repente, una puerta que se abría con fuerza, el ladrido del perro del vecino. Cualquier sonido brusco la ponía en alerta de una manera que no correspondía con la niña despreocupada que había sido siempre. Después vinieron los dolores. Lorena me contó que Valentina había empezado a quejarse de dolor de estómago casi todas las mañanas antes de ir a la escuela. El médico dijo que no encontraba nada. Le revisaron el intestino, los riñones, le hicieron estudios. Todo normal. Y sin embargo, el dolor seguía ahí, puntual, insistente, sin explicación médica. Lo mismo con los dolores de cabeza que aparecieron en noviembre. Los viernes sobre todo. Lo anoté en mi cuadernito. Los viernes. Y no entendí hasta mucho después que los viernes eran el día en que Ernesto salía de la ciudad y Valentina se quedaba sola en casa con su mamá y con Arturo. Y luego estaba lo otro. Lo que más me preocupaba, aunque era lo más difícil de nombrar. Valentina había dejado de querer estar sola con el abuelo Arturo. No de un día para otro, sino gradualmente, como quien se va alejando de una llama sin querer dar explicaciones del calor que siente. Antes lo seguía por la casa, le pedía que le contara chistes, le mostraba los dibujos que traía de la escuela. Yo lo había visto con mis propios ojos, esa relación que parecía tan natural entre el abuelo político y la nieta. Pero desde el verano algo había cambiado. Cada vez que estábamos todos juntos y Arturo se acercaba, Valentina se me pegaba al lado con una insistencia que yo al principio interpreté como cariño hacia su abuela. «No te vayas, siéntate aquí conmigo. Vamos juntas». Yo pensé que era una etapa, que la niña se había vuelto muy apegada a mí por alguna razón de niña chica. Arturo también lo decía, con una sonrisa, que la niña estaba muy pegada a su abuela, que qué cosa tan bonita era esa. Pero hay cosas que las abuelas sentimos antes de entenderlas. Hay un instinto que no se aprende ni se enseña, que viene de haber criado y de haber visto suficiente vida. Yo empecé a sentir ese instinto como una piedra fría en el estómago, pequeña todavía, pero ahí, insistente, negándose a irse. El día que empezó todo fue un miércoles de noviembre. Lorena me llamó para pedirme que recogiera a Valentina de la escuela, porque ella tenía una cita médica y Ernesto estaba fuera. Arturo podía recogerla, me dijo. Le respondí de inmediato, antes de terminar de pensarlo. No, yo voy. Mi voz había salido más rápida de lo que mi cabeza alcanzó a razonar, como si algo dentro de mí ya había tomado esa decisión antes de que yo terminara de entender por qué. Fui por Valentina a las 2 de la tarde. La vi salir de la escuela con su mochila rosa
y cuando me vio parada junto al carro, se le iluminó la cara con un alivio que me partió algo por dentro, sin que yo supiera todavía exactamente por qué. Era demasiado alivio para solo haber visto a su abuela. Corrió hacia mí y se me colgó del cuello con una fuerza que no correspondía con una niña de 8 años que está bien. Fuimos a mi casa. Hice champurrado, porque hacía frío ese noviembre y el champurrado es la respuesta norteña al frío que me enseñó mi mamá. Valentina se sentó en la mesa de mi cocina, con las 2 manos envueltas alrededor de la taza, y estuvo callada un rato, que se sintió muy largo. Yo no la forcé a hablar. Aprendí hace mucho que los niños cuando están listos para decir algo, lo dicen, y que la mejor cosa que puedes hacer mientras esperan es estar quieta, sin apurar, sin preguntar demasiado. Al rato me preguntó algo que todavía escucho en las noches cuando no duermo bien. Abuelita, ¿tú crees que hay cosas que los niños no deben decirle a nadie? Me quedé muy quieta. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Se encogió de hombros. Metió los dedos en la orilla de la taza y los sacó de inmediato. Porque a veces hay cosas que si las dices, a lo mejor pasan cosas malas. ¿Qué tipo de cosas malas, corazón? No respondió de inmediato. Tomó un sorbo lento de champurrado y luego, con esa voz de niña pequeña que a veces le salía sin que nadie se la pidiera, dijo: que se ponga triste mi mamá, que todo se acabe. La piedra en mi estómago se hizo más grande. No pregunté más en ese momento. Algo me decía que si apuraba, si empujaba demasiado, Valentina iba a cerrarse y no iba a haber manera de volver a ese momento. Así que me fui con cuidado. Le pregunté si quería más champurrado. Me dijo que sí. Le serví. Prendimos la tele un rato. Y cuando Lorena llegó por ella 1 hora después, Valentina se despidió con un abrazo muy apretado que duró más de lo normal y que yo guardé en el pecho como se guardan las cosas que todavía no se entienden, pero que ya se saben importantes. Esa noche abrí mi cuadernito de pasta azul y escribí las palabras exactas de mi nieta. Las subrayé. Y me quedé mirándolas mucho tiempo, preguntándome qué era lo que Valentina estaba tratando de decirme sin decirlo. Porque los niños así lo hacen, probando a ver si el adulto recoge la señal, verificando si van a ser creídos antes de arriesgarse a decirlo completo. Eso también lo aprendí en los años del DIF, aunque en ese momento lo que aprendí y lo que estaba viviendo todavía no habían terminado de conectarse dentro de mí. 2 semanas después de esa tarde, Lorena encontró el teléfono. Estaba en el cuarto de Triques, en una caja de cartón que llevaba años sin abrirse, metida entre cables viejos y cosas de ferretería que nunca se habían desempacado del todo. Lorena había ido a buscar un documento, y cuando movió la caja, el celular se cayó al piso y se encendió con la pantalla parpadeando. Le llamó la atención que tuviera batería todavía después de tanto tiempo guardado. Lo levantó del suelo. Intentó abrirlo. Estaba bloqueado con un código numérico. Probó cosas por curiosidad, sin pensar en nada en especial. La fecha de cumpleaños de Valentina. Nada. El año en que se habían mudado a esa casa. Nada. Y entonces, sin saber bien por qué, probó la fecha de mi matrimonio con Arturo. El 2 de marzo de 1989. El teléfono se abrió. Lorena me dijo que al principio no entendió lo que estaba viendo. Una carpeta principal. Adentro, 3 subcarpetas, cada una con un nombre. Solo nombres, al principio, hasta que su mente los conectó con personas. Rosa, Lorena, Consuelo, el suyo, el mío, y el de mi hermana fallecida hace 15 años, que todos habíamos creído que había muerto en un accidente de carretera en la Sierra de Chihuahua, una curva peligrosa en la oscuridad, la versión que nadie había cuestionado nunca. Lorena no abrió las carpetas sola. Me llamó desde el carro, estacionada afuera de un supermercado, porque no podía manejar con las manos temblando. Me llamó llorando y tratando de no llorar al mismo tiempo, con esa voz que yo reconocí de inmediato como la de alguien a quien el mundo acaba de correrse de lugar. Llegó a mi casa media hora después y me puso el teléfono en las manos. Frío, pesado, silencioso. Arturo no estaba.
Se había ido temprano a un desayuno de la Asociación de Comerciantes Retirados, donde lleva años participando. Era miembro del patronato de la colonia. Ayudaba con las colectas de la parroquia. Todo el barrio lo conocía. Todo el mundo hablaba bien de él. Era el tipo de hombre del que nadie en su sano juicio sospecharía nada. Lo sé, porque yo misma lo viví así durante 35 años. Sostuve ese teléfono en mis manos y sentí el frío de él pasar a mis dedos y subir por mis brazos. Lorena estaba parada frente a mí, esperando algo que yo todavía no sabía darle. Afuera el viento de enero sacudía las ramas del árbol que planta Federico antes de morir, y que yo nunca he querido cortar, porque es lo más vivo que me dejó de él en el jardín. La luz de la tarde era esa luz blanca y dura del invierno chihuahuense que no perdona sombras. Cerré los ojos. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me diera lo que me faltaba, y tomé una decisión que no iba a cambiar. No iba a dejar pasar esto, pasara lo que pasara, costara lo que costara. Esta vez, no. Hay personas que cuando recuerdan su infancia, recuerdan la luz. Yo recuerdo el viento. El viento de Chihuahua no es como el viento de otros lugares. Es un viento que tiene opiniones, que empuja y que dobla las cosas, y que en los meses de febrero llega tan frío que parece que tiene ganas de meterse a los huesos para quedarse. Crecí aprendiendo a caminar contra ese viento, literalmente, y también de todas las otras maneras. Nací en el año de 1946, el segundo de 4 hijos de Aurelio Ibáñez y de Francisca Domínguez de Ibáñez. Mi hermano mayor, Gustavo, se fue al norte cuando tuvo 22 años y nunca regresó de verdad. Solo aparecía en Navidad con regalos que olían a otro país. Mi hermana menor, Consuelo, nació 6 años después que yo, con esa cara de niña bonita que tiene la gente que la vida quiere y luego le cobra. Y luego Rodrigo, el pequeño, que desde chico fue el favorito de mi mamá y que siempre supo que lo era. Mi papá, Aurelio, era un hombre bueno pero difícil. Trabajador hasta el hueso, de esos que se levantan antes de que amanezca y que regresan cuando ya oscureció sin quejarse de nada, pero que tampoco sabía cómo decirte que te quería con palabras. El cariño de mi papá era ver el plato lleno y los zapatos puestos y la escuela pagada. Eso era todo el cariño que sabía dar, y yo lo aprendí a recibir así porque no había de otra. Las cosas que no se dicen en una familia se heredan en silencio. Y yo heredé de mi papá esa manera de querer que no habla, pero que actúa. Lo entendí cuando ya era grande, cuando ya era demasiado tarde para agradecérselo a él. Estudié hasta el 2º año de secundaria, no porque no quisiera seguir, sino porque cuando tenía 14 años empezaron los problemas del dinero y mi mamá necesitaba ayuda en la casa mientras mi papá trabajaba. Así que yo me quedé, sin protestar, porque en esos años y en esas familias las hijas no protestaban. Pero lo que no me pudieron dar en la escuela, lo fui buscando por otros lados. Leía todo lo que caía en mis manos. La Biblia, las revistas que dejaban los vecinos, los libros de texto que mi hermano Gustavo ya no usaba. Esa curiosidad de querer entender las cosas no me la quitaron nunca. A los 22 años me casé con Federico Gutiérrez, que era empleado de la ferretería de su tío y que tenía una manera de reírse que llenaba cualquier cuarto. Nos casamos en la parroquia de Santa Rosa de Lima con vestido prestado y desayuno de boda en el patio de la casa de mis padres, y estuvimos muy bien durante 12 años, que es el tiempo que nos tocó. Federico me dio a Lorena y me dio una vida estable, y me dio el ejemplo de un hombre que no necesita hacerse grande empequeñeciendo a los demás. Cuando se fue, me llevé eso conmigo para siempre. Pero hay algo más que me llevé de mi infancia. Algo que no he contado casi nunca y que tiene que ver con por qué, cuando llegó el momento de reconocer lo que estaba pasando con Valentina, yo pude verlo aunque me costara admitirlo. Cuando tenía 11 años, en la colonia donde vivíamos, había un señor que todos en el barrio conocían bien. Era contador, tenía un carro bonito para la época y llevaba dulces a los niños del vecindario cuando pasaba. Todos los niños lo querían. Sus padres también lo querían, que era un hombre de bien, que era generoso, que era de confianza.
Había una niña que vivía 2 casas más abajo de la mía, que se llamaba Esperanza y que tenía mi edad. Y yo noté algo en ella que nunca supe nombrar hasta muchos años después. Esperanza empezó a quedarse callada, a no querer jugar, a ponerse muy seria cuando ese señor pasaba por la calle. Yo lo noté y no dije nada porque no entendía qué era lo que estaba notando, porque nadie me había dado palabras para nombrar lo que era, porque el señor era de confianza, porque así se hacían las cosas. Esperanza y su familia se fueron del barrio al año siguiente y nunca supe más de ella. Pero yo cargué esa imagen el resto de mi vida, la imagen de esa niña callándose de repente, sin que nadie le preguntara por qué. Cuando en los años 90 empecé a trabajar en el DIF municipal, entendí de golpe lo que había visto en Esperanza siendo niña. Entendí el nombre de lo que era. Entendí cómo funciona, cómo se instala, cómo se disfraza. Entendí que los niños no lo dicen directamente porque no saben cómo, porque tienen miedo, porque alguien les enseñó a tener miedo. Y me prometí a mí misma, en ese cuartito de trabajo social, que si alguna vez volvía a ver esas señales en un niño cercano a mí, no iba a quedarme callada, no iba a ser la que no dijo nada. Y luego la vida me puso a prueba. Y yo fallé la primera parte de la prueba. Por amor, por los años, por no querer que fuera verdad. Pero todavía no había terminado de fallar cuando encontré el valor para levantarme. Ahora necesito pedirte algo antes de que continuemos. Todo lo que estoy contando es difícil de cargar, y ya sé que del otro lado del audio hay personas que están sintiendo cosas mientras escuchan. Si hay algo de esta historia que te ha recordado algo, que te ha tocado una fibra, escríbemelo en los comentarios. No tienes que contar todo si no quieres. Solo dime desde dónde estás escuchando. Tu ciudad, tu estado, si es de día o de noche donde estás. Y si conociste alguna vez a un niño o niña que de repente cambió sin que hubiera una razón obvia, cuéntamelo. Porque esos cambios tienen nombre, y parte de lo que quiero hacer con esta historia es que juntos aprendamos a reconocerlos. Dale like si sigues conmigo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y sigamos. Lorena nació en enero de 1977, 4 años antes de que su papá Federico muriera. Es una mujer buena, trabajadora, que tiene el cabello oscuro de su papá y la terquedad de su mamá, que soy yo. La criamos mi mamá, mis vecinas y yo, después de que Federico se fue, porque así se cría en los barrios norteños cuando falta uno de los dos, se cría entre muchos. Lorena fue buena estudiante. Terminó la preparatoria y estudió contabilidad 2 años, aunque no terminó la carrera, porque se le presentó el trabajo antes que el título. Trabajó en una maquiladora de administración hasta que conoció a Ernesto y se casaron. Tienen un matrimonio decente, con sus apuros y sus alegrías como todos, y de ese matrimonio nació Valentina, que es lo más luminoso que han producido entre los dos. Yo conocí a Arturo Valdés cuando Lorena tenía 12 años. Él se presentó como cliente de la ferretería que yo todavía manejaba en esa época. Vino a cotizar materiales para una remodelación y regresó varias veces más de las que la remodelación requería. Era 6 años menor que yo, bien vestido, con un trabajo estable y esa manera de hablar que tienen los hombres que saben escuchar. Yo llevaba 4 años viuda y no estaba buscando nada, pero cuando algo llega con suficiente paciencia y suficiente amabilidad, las defensas se van bajando solas. Me enamoré de Arturo porque me hizo sentir que me veían, que no era solo la viuda de Federico, ni la mamá de Lorena, ni la dueña de la ferretería. Me hizo sentir que había una Rosa separada de todos esos papeles y que esa Rosa era interesante y valía la pena. 35 años después, todavía no sé si eso era genuino o si era algo aprendido para conseguir lo que quería. Esa respuesta no la voy a tener nunca y he tenido que aprender a vivir sin ella. Lorena nunca lo quiso del todo, no de manera obvia, no de la manera que se pelean los hijos con los padrastros en las telenovelas. Era más bien una distancia, una cortesía, una manera de estar en el mismo cuarto sin estar de verdad.
Yo lo interpreté como la resistencia natural de una niña que había perdido a su papá y que no quería que nadie ocupara ese lugar. Me pareció comprensible, me pareció normal. Y lo que me parece hoy, mirando todo desde aquí, es que Lorena sabía algo con el cuerpo que no podía decirse con palabras, y que yo elegí no ver esa señal porque me costaba demasiado verla. Arturo era, en público, impecable. Eso es lo que hace que todo esto sea tan difícil de entender para quien lo vio de afuera, y tan difícil de admitir para quien lo vivió de adentro. Era el tipo de hombre que lleva flores a la iglesia los días de fiesta patronal, que ayuda al vecino a cargar muebles cuando se muda sin que nadie se lo pida, que se acuerda del cumpleaños de todo el mundo y que siempre tiene un comentario amable preparado. En el barrio le decían don Arturo, con ese respeto que se le da a los hombres que han demostrado su valía durante años. Era miembro del patronato de la colonia desde hacía más de una década. Participaba en las colectas de la parroquia. Llevaba a los niños del vecindario al parque cuando las madres no podían. Era, en la versión que todos veíamos, un hombre bueno. Hay un patrón en el comportamiento de algunas personas que hacen daño que los estudiosos del comportamiento humano conocen bien, aunque tienen palabras técnicas para nombrarlo que yo no voy a usar aquí. Pero la sustancia es esta. Antes de que el daño ocurra, antes de que nadie sospeche nada, esa persona construye una reputación de confianza tan sólida, tan densa, tan bien tejida, que cuando alguien levanta la mano para decir que algo no está bien, la primera reacción de todos los demás es defender a quien tiene la reputación, no a quien hace la denuncia. La reputación funciona como un escudo, y ese escudo se construye despacio, con años de gestos calculados, de generosidad, de amabilidad estratégica, de estar siempre disponible para los demás de una manera que a nadie le cuesta nada, pero que a todos les deja en deuda. Arturo construyó ese escudo durante décadas, y yo fui parte de ese escudo, porque nadie lo conocía mejor que su propia esposa, y si su propia esposa no veía nada malo, eso era la prueba más grande de que no había nada malo que ver. Después de que Lorena me puso el teléfono en las manos y yo tomé la decisión de que iba a hacer algo al respecto, lo primero que hice fue quedarme sola con ese aparato. Lorena se fue a casa porque necesitaba estar donde estaba Valentina y donde podía pensar, y yo me quedé en mi cocina con el teléfono sobre la mesa y mi café de olla ya frío y la Virgen de Guadalupe mirándome desde el pasillo. Lo abrí con la misma contraseña que Lorena me había dicho. El 2 de marzo de 1989. La fecha de mi boda. La fecha que Arturo había usado para proteger lo que no quería que nadie viera. Las 3 carpetas seguían ahí. Rosa, Lorena, Consuelo. No abrí la que llevaba mi nombre primero. Eso vino después, y todavía no estoy lista para contar lo que encontré ahí, porque algunas cosas necesitan su momento. Lo que sí abrí esa tarde, temblando sola en mi cocina de la colonia panamericana, fue la carpeta con el nombre de Lorena. No voy a describir en detalle lo que había adentro. No porque quiera ocultar algo, sino porque hay cosas que no necesitan describirse para que se entiendan. Y porque Lorena es una persona real que merece que su dolor no sea un espectáculo. Lo que puedo decir es esto. Lo que vi en esa carpeta confirmó lo que el cuerpo de mi hija llevaba años sabiendo, sin poder decírselo a nadie. Lo que vi en esa carpeta me dijo que el daño había empezado mucho antes de lo que yo imaginaba. Cuando Lorena era una niña, cuando era adolescente, cuando vivía bajo mi mismo techo, y que yo no había visto nada. Me quedé mucho tiempo sentada con el teléfono en la mano. El reloj de la pared hacía su sonido de siempre, ese tic-tac que escucho hace 40 años y que en ese momento sentí como algo que no encajaba en el silencio de lo que estaba entendiendo. Afuera, alguien pasó tocando el claxon. El árbol de Federico se movía un poco con el viento. El mundo seguía siendo igual que antes, solo que ya no lo era. Luego abrí la carpeta de Consuelo. Mi hermana murió hace 15 años en una noche de agosto, en la carretera que baja de la sierra hacia Cuauhtémoc. El carro se salió de la curva. Fue un accidente, dijeron todos. Fue una tragedia, dijo el juez. Fue el tipo de cosa que pasa en esa carretera de noche, que no tiene libramiento y que en agosto la lluvia la vuelve traidora. Nadie cuestionó nada porque no había razón para cuestionar.
porque Consuelo manejaba sola esa noche y porque los accidentes pasan y la gente muere y a veces no hay más historia que esa. Lo que había en la carpeta de Consuelo no me dijo que fue un asesinato. No tengo esa certeza y no voy a inventarla. Pero lo que encontré ahí, las fotografías, los mensajes guardados, los fragmentos de conversaciones que Arturo había archivado como se archiva lo que se quiere controlar, me dijeron que mi hermana sabía cosas, que Consuelo había visto algo o sabido algo que la convertía en un peligro para Arturo, y que en los meses antes de su muerte había habido entre ellos una comunicación que yo nunca había conocido, tensa y extraña, con palabras de amenaza velada de un lado y de miedo mal disimulado del otro. No tengo pruebas de nada más, solo tengo ese nudo en el pecho que no se me ha ido desde esa tarde. Guardé el teléfono, lo envolví en un trapo viejo y lo metí en el fondo de mi cajón, debajo de los documentos del seguro de vida y del acta de defunción de Federico. Esa noche no pude comer. Me preparé una taza de té de manzanilla que no tomé y me senté frente a la Virgen de Guadalupe a hablar con ella en silencio durante mucho tiempo. Al día siguiente, muy temprano, empecé a escribir en mi cuadernito de pasta azul todo lo que había visto, fecha por fecha, detalle por detalle. No soy mujer de leyes ni de papelería complicada, pero tengo 79 años y sé que la memoria falla y que lo que no se escribe se olvida o se distorsiona. Así que escribí, con mi letra grande de señora mayor, con los errores de ortografía que siempre he tenido, pero con una precisión de cirujana en los hechos, lo que había en el teléfono, las fechas, los nombres, lo que Valentina me había dicho en la cocina aquel miércoles, los dolores de estómago, las pesadillas, el sobresalto ante los sonidos, la manera en que se pegaba a mí cuando Arturo estaba cerca. Ese cuadernito y ese teléfono iban a ser, sin que yo lo supiera todavía, las dos cosas más importantes que tenía en las manos. 3 días después de encontrar el teléfono, Arturo llegó a casa a la hora de siempre, con su maleta del gimnasio y su cara de hombre que no tiene nada que esconder. Me saludó con un beso en la mejilla como siempre. Preguntó qué había para cenar. Se sentó frente a la televisión con su vaso de agua fría. El mundo de él seguía igual. Mi mundo estaba roto en pedazos que yo todavía no sabía cómo juntar. Lo miré esa noche cenar frente a mí y pensé en lo que tenía guardado en el cajón. Pensé en Lorena, pensé en Valentina, pensé en Consuelo, pensé en la niña Esperanza del barrio donde crecí, a quien tampoco ayudé porque nadie me dio palabras para hacerlo. Arturo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que nada más estaba un poco cansada. Me sonrió con esa sonrisa de 35 años que yo había creído que conocía de adentro hacia afuera. Esa noche le hablé a Lorena por teléfono. Le pregunté cómo estaba Valentina. Me dijo que la niña había vomitado esa mañana antes de ir a la escuela, que le había dicho que le dolía el estómago otra vez, y que cuando Lorena le preguntó si quería que su abuelo Arturo la llevara a la escuela, porque ella llegaba tarde al trabajo, Valentina se puso tan tensa que Lorena tuvo que decirle que no la iba a mandar con él, aunque no entendía bien por qué su hija reaccionaba así. «Mamá», me dijo Lorena en ese teléfono, con una voz que ya no era la misma de antes de encontrar el celular. «¿Qué hacemos?» Y yo le dije lo único que sabía con certeza en ese momento. Lo primero que hacemos es no dejar sola a Valentina con él, ni un momento, y lo segundo lo vemos juntas mañana. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la orilla de la cama con las manos en el regazo. Arturo dormía en su lado, con esa respiración tranquila de quien no carga nada. Yo cargaba todo. Pero esa noche, por primera vez desde que empezó todo, no sentí solo miedo. Sentí algo más, algo que se parecía a la determinación. Ese acero frío que se instala en el fondo cuando una persona decide que ya no va a mirar a otro lado. Cuando una persona decide que el costo de actuar, por alto que sea, es menor que el costo de no hacer nada. Tenía 79 años. Había criado una hija sola. Había enterrado 2 esposos.
Había trabajado 4 años en el DIF escuchando a mujeres contar historias que nadie más quería escuchar. Había visto a la niña Esperanza callarse en la calle de mi infancia y había cargado esa imagen toda mi vida. Esta vez no iba a cargar otra imagen. Esta vez iba a actuar. Aquí me detengo, mi amor. Esos 2 primeros tramos fueron difíciles de contar y necesito un momento antes de seguir. ¿Sigues conmigo? Ponme en los comentarios desde dónde estás escuchando esto, tu ciudad, tu estado, si es de noche o de madrugada. Quiero saber que hay alguien del otro lado. Si esta historia te está tocando algo, deja tu like, por favor. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahorita, que aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Gracias de corazón. Cuando estés listo o lista, dime y seguimos. La primera vez que intenté hablar con Lorena de lo que había visto en ese teléfono, ella se paró de la silla. No de manera violenta, no con gritos. Se paró despacio, como si las piernas necesitaran alejarse de lo que sus oídos estaban escuchando, y se fue hacia la ventana de mi cocina y se quedó ahí de espaldas, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el jardín donde no hay nada que ver en enero excepto las macetas vacías y el árbol sin hojas. Se quedó así un momento muy largo antes de voltear. «Mamá», me dijo, con una voz que yo reconocí como la de alguien que está eligiendo sus palabras con mucho cuidado. «Lo que me estás diciendo es muy grave». «Ya lo sé que es grave. Estás diciendo que mi esposo, el papá de Valentina, que Ernesto en realidad no es... que Arturo...» «No te estoy diciendo nada de Ernesto. Te estoy hablando de Arturo». Silencio. Se quedó mirándome con esa expresión que a veces tienen los hijos cuando los padres dicen algo que no encaja con el mundo que llevan construido. Una expresión que mezcla el amor con la resistencia, que quiere creer, pero que tiene miedo de lo que significa creer. Valentina tiene 8 años, mamá. Arturo tiene 73. Es un anciano. El daño no tiene edad mínima ni máxima para quien lo hace, Lorena. Volvió a la silla. Se sentó. Puso las manos en la mesa. Yo las puse junto a las suyas, pero sin tocarlas, esperando. ¿Tú viste las carpetas? Vi las de Consuelo y la tuya. Algo cruzó por su cara que yo no supe leer del todo. Dolor me pareció. Un dolor viejo que no había terminado de irse nunca. ¿Y la tuya? La mía la abrí después. No le conté todavía lo que había en la mía. Había cosas en esa carpeta que necesitaban su momento, que no podían echarse encima de todo lo demás de un solo golpe. Lorena tenía sus propias cosas que procesar. Yo también. No todo tiene que decirse el mismo día para que sea verdad. Le conté lo que había visto en la carpeta de Consuelo. Se lo conté despacio, sin dramatismos, con la misma voz tranquila que aprendí en los años del DIF. Esa voz que dice las cosas sin aplastarlas para que la persona que escucha pueda ir recibiéndolas en pedazos manejables. Lorena no lloró mientras escuchaba. Tenía los ojos muy abiertos y la boca ligeramente apretada. Esa boca de su papá que se cierra cuando está conteniendo algo demasiado grande. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio otro momento largo. Luego dijo: ¿Lo sabe él que tienes el teléfono? No. ¿Dónde está? En mi cajón. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya tenía algo diferente en la mirada. No sé si era decisión o era el comienzo de algo que todavía no era decisión, pero que se iba convirtiendo en eso. Esa tarde salió de mi casa sin que llegáramos a ningún plan concreto. Solo con el acuerdo de que no íbamos a dejar a Valentina sola con Arturo. Con el acuerdo de que íbamos a pensar. Con el acuerdo de que al día siguiente seguiríamos hablando. Arturo llegó a cenar esa noche, preguntando si Lorena había venido a verme. Le dije que sí, que habíamos tomado café. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Nos sentamos a cenar los dos con el silencio de siempre entre nosotros. Ese silencio de matrimonio viejo que ya no necesita llenar todos los espacios. Y yo pensé, mientras lo miraba tomar su sopa que llevaba 35 años, construyendo ese silencio sin saber lo que estaba del otro lado. Los días siguientes
fueron los más difíciles de manejar que he vivido en mucho tiempo. Y eso es decir algo porque he vivido tiempos muy difíciles. Lorena tardó casi 2 semanas en estar lista para hablar de verdad. No la forcé. Cada vez que llamaba le preguntaba cómo estaba Valentina, me aseguraba de que la niña no estuviera sola con Arturo, y esperaba. Hubo momentos en que Lorena me decía cosas que me indicaban que estaba empezando a dudar de lo que habíamos encontrado. Que a lo mejor las carpetas eran de otra época. Que a lo mejor no significaban lo que parecían significar. Que Arturo llevaba tantos años siendo el hombre que todos conocían que no podía ser que toda esa imagen fuera falsa. Yo escuchaba, no discutía, y cuando terminaba de escuchar le decía lo mismo cada vez. Lorena, recuerda lo que dijo Valentina en mi cocina. Recuerda sus palabras exactas. La segunda semana de febrero, una mañana de martes, Lorena me llamó llorando. Me dijo que la maestra de Valentina le había hablado por teléfono para decirle que la niña había tenido un episodio en clase que le preocupaba. La habían llamado por su nombre 3 veces y no había respondido, como si no estuviera ahí, aunque físicamente estuviera sentada en su lugar. La maestra decía que no era la primera vez que pasaba algo así, que desde octubre Valentina llegaba algunos días con los ojos hinchados de no dormir, que en las actividades de grupo se había vuelto retraída de una manera que era distinta a la timidez normal. La maestra lo nombraba como preocupación, no como acusación. Era una mujer atenta que había visto cambios que correspondían exactamente a lo que yo tenía anotado en mi cuadernito. Lo que Lorena describía tenía un nombre en la literatura que yo había leído en los años del DIF. Se llama disociación. La niña está físicamente presente, pero una parte de ella se va a otro lugar, porque el lugar donde está duele demasiado. Es una respuesta que los niños desarrollan cuando su sistema nervioso está procesando un estrés que todavía no tiene manera de manejar de otra forma. No lo inventan, no lo fingen, les pasa. Y cuando les pasa de manera repetida, es señal de que algo muy serio está ocurriendo. Ese episodio en la escuela fue lo que terminó de mover algo dentro de Lorena. Me llamó esa noche y me dijo, «Mamá, dime qué hacemos». Por eso empecé lo que viene. El jueves de esa misma semana fui al DIF municipal de Chihuahua. Fui sola, temprano en la mañana, con mi cuadernito de pasta azul en la bolsa y el corazón apretado pero los pies firmes. No era la primera vez que pisaba esas oficinas, pero era la primera vez que llegaba como la persona que necesita ser escuchada en lugar de la que escucha a otros. Me recibió una trabajadora social que se llamaba Graciela, una mujer de 40 y algo con el cabello recogido y unos lentes de armazón rojo que le daban un aire de eficiencia que a mí me reconfortó desde el principio. Le expliqué todo, desde la llamada de Lorena, desde el teléfono y las carpetas, desde las señales de Valentina que yo había estado anotando. Saqué mi cuadernito y le fui leyendo las fechas y los detalles. Ella escuchó sin interrumpirme, tomando sus propias notas en una hoja. Cuando terminé, me preguntó algunas cosas. La edad exacta de Valentina. ¿Cuánto tiempo llevaba observando los cambios? Si la niña había dicho algo directamente o solo indirectamente. Le conté lo de la cocina, las palabras exactas. Si hay cosas que los niños no deben decirle a nadie. Lo escribió. Lo que Graciela me dijo ese día fue honesto y no me lo endulzó, y se lo agradezco todavía. Me dijo que con lo que yo le traía podían abrir un expediente y realizar una visita domiciliaria, pero que para tomar medidas más serias necesitaban que Valentina hablara con una especialista del área de psicología infantil del DIF, que el proceso tomaba tiempo, que la familia tenía derecho a ser informada y que el acusado también tenía derechos legales, que si yo quería hacer una denuncia penal formal, eso era en el Ministerio Público, no en el DIF, aunque ellos podían coordinarse con la fiscalía cuando había evidencia de daño a un menor. Escuché todo. Asentí. Pregunté lo que no entendí, y cuando salí de esas oficinas con un número de expediente y una cita para la siguiente semana, me senté en la banca del jardín que está afuera del edificio y me puse a llorar sola por un momento. No de desesperación, de alivio, de que alguien me había creído, de que el proceso
por lento que fuera, había comenzado. Antes de que les cuente lo que pasó después, necesito un momento aquí, porque lo que acabo de describir, esa primera visita al DIF, esa trabajadora social que me escuchó con seriedad, es algo que quiero que graben. Porque hay personas que escuchan esto y que tienen una preocupación sobre un niño o una niña en su familia, y que no saben que eso es suficiente para empezar. No necesitas tener las pruebas perfectas. No necesitas tener la historia completa. Necesitas una preocupación fundada en lo que has observado, en lo que has anotado, en lo que el niño o la niña te ha dejado ver. Con eso puedes llegar al DIF de tu municipio y decir que necesitas hablar con alguien. Con eso empieza. ¿Sigues conmigo, mi amor? ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? Dímelo en los comentarios. Tu ciudad, tu estado, si es de día o de noche. Y si esta parte de la historia te movió algo, deja un like. Comparte con quien pueda necesitar escuchar esto. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Gracias. Ahora sigo. La visita domiciliaria del DIF ocurrió 9 días después. Llegaron 2 personas, Graciela y una compañera suya, un lunes por la mañana en que Arturo había salido a sus asuntos. Recorrieron la casa, hablaron conmigo, revisaron el cuarto donde Valentina dormía cuando se quedaba a dormir en nuestra casa. Tomaron notas de todo. No encontraron nada que pudiera considerarse evidencia física directa de daño, porque el daño que hace un hombre como Arturo no deja marcas que se vean en las paredes ni en los muebles. Lo que deja está adentro de las personas, y eso toma más tiempo de encontrar. Esa misma semana fui al Ministerio Público. Presenté la denuncia. Me senté frente a una agente que se llamaba Fernanda y que tenía cara de haber escuchado muchas cosas difíciles sin que eso la volviera insensible, que es el equilibrio más difícil de mantener en ese trabajo. Le conté todo desde el principio, una vez más. Ella redactó la denuncia, me la leyó en voz alta para confirmar que decía lo que yo quería que dijera. La firmé. Me explicó que se abriría una carpeta de investigación, que citarían a Arturo, que el proceso tenía sus tiempos y sus pasos, que mi denuncia era el inicio, no la resolución. Salí del Ministerio Público con las piernas pesadas y el pecho con algo que se parecía a haber hecho lo correcto, aunque todavía no se sintiera como alivio. Arturo se enteró al día siguiente. No sé cómo. Nunca lo supe con exactitud. Quizás Lorena dijo algo a alguien. Quizás el sistema tiene sus filtraciones. Quizás fue la visita domiciliaria del DIF lo que lo alertó. Lo que sé es que esa noche llegó a casa diferente. No diferente en el sentido obvio, no con enojo visible ni con palabras directas. Arturo nunca hacía las cosas de manera directa. Lo hacía con capas, con matices, con esa habilidad de las personas que han aprendido a controlar todo sin que parezca que están controlando nada. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me dijo que le habían comentado que últimamente yo estaba muy alterada, muy preocupada por cosas que quizás no eran para tanto. Me preguntó si había dormido bien, si había hablado con el médico recientemente, si el corazón me estaba dando problemas. Todo dicho, con la voz más suave del mundo, con esa voz que lleva 35 años diciéndome que me conoce mejor que yo misma. Le respondí que estaba bien, que dormía bien, que el médico no me preocupaba, que gracias por preguntar. Él me miró un momento más de lo necesario, y luego sonrió y fue a sentarse a ver la televisión. Esa noche no dormí. La semana siguiente fue la peor. Arturo habló con Lorena sin que yo estuviera. Lo supe después, cuando Lorena me llamó con una voz que ya no era la de la semana anterior, más cerrada, más cautelosa. Me dijo que Arturo le había dicho que yo estaba confundiendo las cosas, que el teléfono era de otra época, que las carpetas eran de proyectos viejos de trabajo, que él entendía que yo estaba mayor y que las cosas a veces se veían de manera diferente cuando uno ya tenía los años que tengo, que él no le guardaba rencor, que me entendía, pero que le preocupaba mi estado mental, que quizás sería bueno que yo hablara con alguien, con un médico, con un especialista. Lorena me contó todo esto con cuidado,
sin acusarme, pero yo escuché debajo de sus palabras la duda que él le había sembrado, y la reconocí con una frialdad en el estómago que ya había sentido antes, en las historias de otras personas, pero que ahora era mía. Hay una manera en que las personas que hacen daño responden cuando son confrontadas. Primero niegan, luego atacan a quien los confronta, luego se convierten en las víctimas. Dicen que los están persiguiendo, que los están malinterpretando, que quien los acusa es inestable, está confundida, tiene problemas personales que la hacen ver las cosas que no existen. Y lo hacen con tanta convicción, con tanta calma, que las personas que los rodean y que nunca han visto el otro lado de esa persona empiezan a preguntarse si no será verdad, si no será que el problema está en quien acusa y no en quien es acusado. Arturo lo hizo perfectamente. Cuestionó mi edad, cuestionó mi lucidez, habló con los vecinos, con el vecino de la esquina que nos conoce de hace 20 años, con la señora del puesto del mercado que siempre me pregunta cómo estoy. Les dijo que yo andaba muy alterada, que le preocupaba, que a ver cómo ayudarlo a llevarme al médico. Construyó una narrativa de abuela confundida con la misma eficiencia con que había construido durante décadas la narrativa del hombre bueno. Y lo hizo tan rápido, en cuestión de días, que yo empecé a escuchar en las voces de las personas que me rodeaban una duda que antes no estaba. La señora Petra, mi vecina de 40 años, me llamó para preguntarme si me sentía bien. Mi comadre Amparo me visitó sin avisar, y me miró los ojos con esa manera en que miras a alguien cuando quieres evaluar si está bien sin que se den cuenta de que los estás evaluando. Mi propio hijo político, Ernesto, que estaba de regreso en casa esa semana, me llamó para decirme con respeto pero con firmeza que quizás yo necesitaba hablar con alguien antes de hacer cosas que pudieran dañar a la familia. Me quedé sola en un cuarto lleno de personas que me querían, pero que estaban eligiendo no creerme. Eso también lo había visto en el DIF. Lo había visto en las historias de otras mujeres, de otras madres, de otras abuelas. La persona que levanta la voz de repente es la persona que tiene el problema. La persona que siempre ha sido confiable, encantadora y generosa no puede ser el problema. El sistema familiar se protege a sí mismo, negando lo que amenaza con derrumbarlo. No es maldad, es miedo. Pero el resultado para quien dice la verdad es el mismo, el aislamiento. Y sin embargo, hubo algo que no esperaba. Algo que se plantó en medio de todo eso como un árbol que no se dobla. Valentina. Un jueves por la tarde, Lorena me trajo a Valentina con una excusa de que tenía que hacer un trámite y no podía llevarla. Me la dejó en la puerta y se fue antes de que yo pudiera decirle nada. Y Valentina entró a mi casa como siempre, con su mochila rosa y los calcetines a rayas que son sus favoritos, y se sentó en la mesa de la cocina y me miró con esa mirada de 8 años que a veces tiene más peso que la mirada de 50. ¿Nos hacemos las tortillas, abuelita? Le dije que sí. Saqué la masa, prendí el comal. Nos pusimos las dos a pellizcar y a palmear en silencio, con la radio de fondo con las canciones de siempre. Y a los 10 minutos, sin mirarme, poniendo mucha atención a la forma de su tortilla, Valentina me preguntó, ¿ya les dijiste? Me detuve. ¿Qué cosa, mi cielo? Lo que yo te dije, lo de que hay cosas que los niños no deben decir. Me quedé muy quieta. El comal humea un poco cuando calienta, y yo me quedé mirando ese vapor un momento antes de responder. Sí, corazón, ya les dije. Valentina siguió aplanando su tortilla. Luego, con esa voz pequeña que me parte el corazón cada vez que la escucho, dijo, ¿y te creyeron? ¿Qué peso tan grande para una niña de 8 años? ¿Qué cosa tan terrible es tener 8 años y ya saber que hay verdades que la gente no quiere escuchar? Yo te creo, Valentina. Tu abuela te cree. La tortilla quedó un poco más gruesa de lo que debería. Valentina la puso en el comal sin decir nada más. Pero sus hombros bajaron 1 milímetro. Ese milímetro que bajan los hombros cuando una persona deja ir algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Esa noche saqué el cuadernito azul y anoté lo que había pasado. Las palabras exactas de Valentina. La hora. El día. Lo guardé con el resto. Y luego saqué el celular de Arturo del cajón,
Lo envolví en el mismo trapo y lo puse en la bolsa que iba a llevar al día siguiente. Porque había decidido que necesitaba a otra persona, alguien que supiera más que yo, alguien con autoridad que no fuera parte de esta familia y que no tuviera miedo de lo que significaba creerme. Y esa persona llegó de donde menos la esperaba. En el DIF, en mi segunda visita, Graciela me presentó a una mujer que se llamaba doctora Patricia Salinas, psicóloga especializada en evaluación de menores. Era una mujer de pelo canoso cortito, parecida a mí en la estatura aunque no en el temperamento, con una calma que yo reconocí como la calma de alguien que ha aprendido a no perturbarse ante cosas difíciles, porque perturbarse no ayuda a nadie. Me escuchó. Revisó mi cuadernito. Le conté de las palabras de Valentina. Me explicó que para hacer una evaluación de Valentina necesitaban el consentimiento de al menos uno de sus padres o tutores. Que si Lorena accedía, Valentina podría ser vista por el equipo de psicología del DIF. Que esa evaluación, hecha por una especialista en lenguaje del trauma infantil, podía aportar al expediente de manera que la palabra de Valentina no dependiera solo de mi palabra. Antes de salir me dijo algo que guardo conmigo todavía. Me miró de frente con sus ojos de mujer que ha visto muchas historias y me dijo: «Señora Rosa, lo que usted ha hecho, documentar, anotar, acudir a nosotros y no retirarse cuando la presionaron, eso es lo más importante que pudo hacer. No se rinda ahora». No me rendí. Pero esa noche, sola en mi casa con Arturo dormido en su cuarto y la Virgen de Guadalupe mirándome desde el pasillo, llegué al punto más bajo. Fue un miércoles. No había dormido bien en 2 semanas. No había comido de verdad en días. Tenía el pecho con ese peso que llevas cuando sabes algo que los demás no quieren saber y cuando te preguntas si a lo mejor estás equivocada, si a lo mejor tu edad está jugando contigo, si a lo mejor el problema eres tú y no la persona que parece tan normal. Ese pensamiento, la pregunta de si estoy loca, es el más peligroso de todos. Lo sé. Lo supe en el DIF cuando lo veía en otras mujeres. Y sin embargo, esa noche lo sentí golpeando desde adentro como algo que quería salir. Me fui a la sala. No prendí la luz. Me senté en el sillón viejo, donde me he sentado a rezar toda mi vida, y le hablé a la Virgen de Guadalupe en la oscuridad. No sé si lo que dije fue exactamente una oración. Fue más bien una queja. Le dije que estaba muy cansada, que llevaba 79 años haciendo lo que había que hacer y que esta vez el precio me parecía demasiado alto, que si me podía decir que estaba en el camino correcto porque yo sola ya no sabía. No hubo respuesta del cielo. Nunca la hay de esa manera directa. Pero cuando dejé de hablar y el silencio de mi casa me rodeó de nuevo, pensé en Valentina. Pensé en esa pregunta que me había hecho en la cocina. ¿Y te creyeron? Pensé en Esperanza, la niña del barrio que se fue callada sin que nadie le preguntara. Pensé en mi hermana Consuelo y en lo que había visto en esa carpeta. Me prometí una cosa a mí misma ese miércoles, en la oscuridad de mi sala. Una cosa sola. Me prometí que no iba a dejar que le pusieran a mi nieta el mismo silencio que le habían puesto a mi hermana. Pasara lo que pasara, costara lo que costara. Me levanté del sillón, fui al cajón, saqué el cuadernito, prendí la luz de la cocina y me preparé un café aunque eran las 2 de la madrugada. Y empecé a escribir el siguiente paso. Porque en las peores noches, lo que te salva no es la esperanza abstracta. Te salva tener algo concreto que hacer. Fue entonces cuando llegó la llamada que cambió todo. El teléfono sonó un viernes por la tarde, a las 4:30, mientras yo estaba regando los crisantemos de la maceta grande con el agua tibia de siempre, porque en enero el agua fría de la manguera los pone delicados. Número desconocido. Lo pensé un segundo y contesté. Era una mujer. Voz pausada, adulta, de alguien que había practicado lo que iba a decir antes de marcar. ¿Señora Rosa Ibáñez? Sí, con ella. Me llamo Susana. Usted no me conoce, pero yo sí la conozco a usted. Conocí a Arturo Valdés hace 22 años. Necesito hablar con usted. Me quedé muy quieta con la manguera en la mano y el agua escurriendo en el piso del jardín. El viento de febrero movió las ramas del árbol de Federico,
y el sol de la tarde cayó de lado sobre las macetas con esa luz amarilla y horizontal que tiene el invierno chihuahuense cuando está a punto de irse. «Soy una señora mayor y tengo los pies plantados aquí mismo», le respondí. «Cuénteme». Susana Reyes tenía 56 años, vivía en Ciudad Juárez. Había conocido a Arturo cuando él trabajaba para una empresa de materiales de construcción que tenía sucursal allá, a finales de los años 90. Arturo había sido cliente frecuente del negocio de su cuñada. Había sido amable con todos, encantador, de confianza. Ella tenía entonces una hija de 7 años. No necesito detallarles más de lo que Susana me contó, porque ustedes ya lo entienden. Lo que sí les digo es que escuché a Susana durante 45 minutos, sin interrumpirla, de pie en mi jardín con el sol bajando y el frío instalándose poco a poco, y que cada cosa que ella me dijo encajó con algo que yo ya sabía. No por coincidencia, por patrón, porque las personas que hacen este tipo de daño lo hacen siempre de la misma manera, con las mismas etapas, con las mismas excusas, con las mismas tácticas de silencio y de miedo y de reputación construida. Susana nunca había hecho una denuncia formal. El miedo, me dijo. El miedo de que no le creyeran. El miedo del escándalo. El miedo de lo que le pasaría a su hija si todo salía a la luz. Ese miedo que congela a las personas en el lugar que las lastima. Lo entendí. No la juzgué. Yo también había tardado demasiado, pero ahora Susana estaba dispuesta a hablar, porque a alguien le había llegado el rumor de que una señora mayor en Chihuahua había hecho una denuncia contra Arturo Valdés, porque habían pasado 22 años y su hija, que ya tenía 29, le había pedido que lo hiciera, porque ya era tiempo. Le pregunté si estaría dispuesta a repetir todo lo que me había dicho ante la fiscalía. Me dijo que sí, pero que necesitaba saber que no estaría sola. Le dije que no estaría sola. Le tomé sus datos. Le prometí llamarla al día siguiente temprano. Colgué el teléfono. Me quedé parada en mi jardín en el frío de las 5 de la tarde. El árbol de Federico, los crisantemos, la pintura salmón de la barda. Todo igual y todo diferente. Fui al cajón. Saqué el cuadernito de pasta azul. Escribí el nombre de Susana, su número, la fecha y la hora, y todo lo que me había dicho con la mayor precisión que pude. Lo escribí con la letra firme de quien ya no está en el punto más bajo, sino en el principio del regreso. Antes de que les cuente lo que pasó después, necesito un momento aquí. Lo que acabo de describir, esa llamada de Susana, es el tipo de cosa que a veces no se espera y que cuando llega cambia el peso de todo. Y quiero que sepan que si alguna vez ustedes conocen a una persona que ha pasado por algo así y que ha callado por años, la cosa más poderosa que pueden hacer es creerle. Solo eso. Creerle. Sin cuestionamientos. Sin pedir pruebas antes de escuchar. Con la misma disposición que esta viejita de Chihuahua tuvo que aprender a pedir para sí misma. ¿Sigues conmigo? Dime desde dónde estás escuchando, tu ciudad, si es de noche o de tarde. Ponlo en los comentarios. Dale like si esta historia te está tocando algo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, que aquí llega una historia nueva cada día. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo ahorita. A veces la historia correcta llega en el momento correcto. Gracias de corazón. Sigamos. Los días siguientes los pasé coordinando. Nunca fui buena para los celulares modernos, ni para las videollamadas, ni para las aplicaciones que les gustan a los jóvenes, pero soy muy buena para el teléfono de toda la vida y para ir en persona a decir lo que necesito decir mirando a los ojos. Así que hice las dos cosas. Llamé a Graciela del DIF, le dije que había surgido una testigo en Ciudad Juárez y le pregunté cómo incorporarla al expediente. Graciela me explicó que eso correspondía al proceso en el Ministerio Público, no al DIF, pero que podía orientarme sobre cómo proceder. Llamé a la agente Fernanda del Ministerio Público. Le informé de Susana. Le pregunté qué necesitaba. Me dijo que si Susana accedía a presentarse en persona o a rendir su declaración ante la Fiscalía de Ciudad Juárez para que se coordinaran con Chihuahua, eso aportaría de manera significativa al expediente. Llamé a Susana
y le expliqué todo. Me dijo que sí, que lo haría, que necesitaba unos días para prepararse, pero que lo haría. Luego vino lo más difícil. Lorena. Me senté con mi hija una tarde en mi cocina, con el café de olla entre las dos y la casa en silencio, y le conté de Susana. Le conté que existía. Le conté lo que me había dicho. Le conté que había hecho su declaración con la Fiscalía de Juárez y que las dos fiscalías estaban coordinándose. Le conté que el expediente ya no dependía solo de mi cuadernito y de la palabra de una anciana que quizás, según le habían sugerido, ya estaba perdiendo el juicio. Lorena escuchó todo sin moverse. Cuando terminé de hablar, se limpió los ojos con el borde del suéter, ese gesto suyo de contenerse que tiene desde chica. Y luego me miró y me dijo, «¿Qué necesitas de mí, mamá?» Le dije que necesitaba que Valentina pudiera hablar con la doctora Patricia del DIF, que eso requería su autorización como madre, que era voluntario para Valentina, que si la niña no quería hablar, nadie la iba a forzar, que la especialista sabía cómo hacer esas conversaciones de manera que no lastimaran más de lo que ya estaban lastimadas. Lorena tardó exactamente 4 segundos en decir que sí. Los conté. 4 segundos para tomar una de las decisiones más importantes de su vida. La cita de Valentina con la doctora Patricia fue un martes. Lorena la llevó sola, sin decirle exactamente a dónde iban. Le dijo que iban a ver a una señora muy amable que platicaba con los niños. Valentina preguntó si yo iba a estar. Lorena le dijo que yo esperaba afuera. Valentina dijo, «Bueno». Yo esperé 1 hora y 22 minutos en la banca del jardín del DIF, con mi rebozo azul y mi café frío de la termo y el corazón en la garganta. A veces pasaban personas que entraban y salían del edificio y yo los miraba sin verlos, perdida en mis pensamientos, en lo que estaba pasando al otro lado de esas paredes, entre mi nieta de 8 años y una especialista que sabía escuchar de la manera correcta. Cuando Lorena salió con Valentina de la mano, la niña me vio en la banca y corrió hacia mí. Se me subió encima, como cuando era más chiquita, con los brazos al cuello y la cara enterrada en mi rebozo, y se quedó quieta un momento largo, sin decir nada. Yo la sostuve, con todo lo que tenía en las manos y en el corazón. Lorena se sentó junto a mí, también en silencio. Las 3 en esa banca del jardín del DIF de Chihuahua, en un martes de febrero con el viento frío y el cielo gris plomo de cuando se viene la nevada. La doctora Patricia nos llamó a Lorena y a mí al día siguiente para decirnos que Valentina había podido hablar, que había dicho cosas con el lenguaje de los niños, con los rodeos y las metáforas que usan cuando están diciendo algo que no saben cómo decir directamente, que lo que había comunicado era consistente con lo que yo había documentado, que redactaría un informe para el expediente de la Fiscalía. Esa misma tarde, la agente Fernanda nos llamó para informarnos que Arturo Valdés había sido citado formalmente por la Fiscalía especializada en delitos contra la familia. Arturo llegó a casa esa noche sin saber que ya se había citado, que el proceso ya tenía nombre y fechas y firmas. Me preparó la cena. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que me había ido a ver a Lorena. Me habló del desayuno de la Asociación de Comerciantes, de que habían aprobado el presupuesto para las fiestas de la colonia. Habló durante 20 minutos sin parar mientras yo comía en silencio. Y yo pensé, mirando esa cara que llevaba 35 años conociendo, que en 48 horas iba a tener que responder por su nombre ante la Fiscalía del Estado. 2 días después llegaron los agentes a la puerta de la casa. Fueron 2, una mujer y un hombre, uniformados, con papeles. Llegaron a las 9 de la mañana, que es la hora en que Arturo todavía estaba en casa. Llamaron a la puerta de manera oficial, con ese golpe de puño que es diferente al golpe de visita. Yo estaba en la cocina. Escuché desde ahí. Arturo abrió la puerta. Escuché la voz de la agente, tranquila y formal, diciendo su nombre completo. Arturo Valdés Marmolejo. Escuché el silencio de Arturo, y luego su voz, diferente a todas las voces que yo le había escuchado en 35 años, con algo adentro que era el comienzo del miedo. Salí de la cocina.
Me vio parada en el pasillo con mis dos manos sobre el delantal y la espalda recta. La expresión en su cara cambió, y en ese cambio, en ese segundo exacto, vi algo que nunca había visto en él. La máscara completa, la de todos los días, la del hombre bueno y confiable y generoso, se corrió ligeramente. Solo un poco, solo lo suficiente para que yo viera lo que había debajo. Me miró con algo que no era enojo, era otra cosa. Era el reconocimiento de que yo había hecho lo que decían que no podría hacer. Que esta anciana de 79 años, a quien habían acusado de confundida y de vieja y de problema, había llegado hasta aquí. No dije nada. No hacía falta. 35 años de palabras se quedaron en silencio y lo que quedó entre nosotros fue suficiente verdad. Los agentes lo acompañaron afuera. La puerta se cerró. Me quedé sola en el pasillo de mi casa con la Virgen de Guadalupe a mi derecha y el cuadro de Cristo del Rey a mi izquierda y el silencio de una casa que de repente era solo mía. Me senté en el sillón de la sala. No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas para eso. Me quedé sentada con las manos en el regazo mirando las fotos de la pared, la de Federico sonriendo frente a la ferretería, la de Lorena de niña con el moño grande que yo le hacía para la escuela, la de Valentina el año pasado en el jardín de mi casa con la cara llena de tierra de tanto jugar. Afuera, el viento de febrero seguía soplando. El árbol de Federico se movía como siempre. El mundo seguía siendo el mundo, solo que ahora Valentina estaba más segura que ayer. Las semanas que siguieron tuvieron sus complicaciones. Arturo llamó desde donde estaba a varios miembros de la familia. Habló con su hermano que vive en Delicias. Habló con una cuñada que siempre lo había querido mucho. Las llamadas llegaron como una onda que se expande en el agua, cada persona reaccionando a su manera, algunas con furia hacia mí, algunas con confusión, algunas con un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Hubo un día en que mi comadre Amparo me dejó de contestar el teléfono. Hubo una semana en que la señora del puesto del mercado me saludó con la cabeza nada más, sin el platicado de siempre. El precio de haber hablado era real, y no lo voy a minimizar. El precio de hablar siempre es real. Pero Ernesto, el esposo de Lorena, que había dudado al principio, llegó un domingo a mi casa sin avisar. Tocó con sus nudillos y entró y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me miró un momento sin decir nada, con esa cara de hombre que está buscando palabras que no tiene bien ordenadas. «Doña Rosa», me dijo al fin, yo estaba equivocado. No le dije que sí ni que no. Le serví un café y le dejé hablar. Me contó que Lorena le había contado todo, que él había procesado, que se sentía mal por haber dudado, que lo más importante ahora era Valentina, que estaban de mi lado. Asentí. Le serví más café. Le dije que lo más importante era que ahora todos miráramos en la misma dirección, y la dirección era hacia adelante. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia del Estado de Chihuahua formalizó los cargos con base en el expediente que incluía mi denuncia, el informe de la doctora Patricia, la declaración coordinada de Susana desde Ciudad Juárez y el testimonio que Valentina había podido dar con la guía de la especialista. El proceso legal seguía su camino, no de manera rápida, no de manera perfecta, porque la justicia en México, como en cualquier parte, tiene sus tiempos y sus procedimientos que no se pueden acelerar sin consecuencias. Pero seguía su camino, y ese camino era real. Ese mismo viernes, Lorena trajo a Valentina a mi casa. La niña entró corriendo a la cocina y dijo, «Abuelita, ¿hacemos tortillas?» Le dije que sí, saqué la masa, prendimos el comal. Nos pusimos las dos con las manos enharinadas y la radio de fondo y el olor a maíz llenando la cocina. A los 10 minutos de pellizcar y aplanar, Valentina me preguntó sin mirarme, «¿Ya está bien, abuelita?» Le respondí lo que creía que era verdad. «Está empezando a estar bien, mi amor. Todavía falta, pero estamos en el camino». Me miró entonces, con esa mirada de 8 años que tiene más peso que la de 50. «¿Y tú estás bien?» Le dije que sí, que su abuela estaba muy bien.
Valentina asintió como si eso fuera suficiente información, y volvió a su tortilla con la concentración que pone en las cosas que considera serias. Guardé ese momento en el mismo lugar donde guardo las cosas que no quiero que se pierdan nunca. La cocina tibia, el comal que fuma un poco, las manos enharinadas de mi nieta, la radio. Y esa pregunta simple que solo puede hacer alguien que te quiere de verdad y que sabe que preguntarte cómo estás es lo más importante que puede preguntarte en este momento. Antes de que sigamos, déjame pedirte algo. Si estás escuchando esto y tienes en tu familia, en tu colonia, entre tus conocidos, a una persona mayor que está tratando de proteger a un niño o a una niña y que está siendo ignorada o cuestionada o acusada de exagerar, por favor escúchala. Por favor, siéntate con ella. No porque siempre tenga razón, sino porque tiene años de observación y de amor y de conocer a ese niño que nadie más tiene. La edad no es confusión. La edad es experiencia. Y la experiencia, cuando se trata de proteger a los pequeños, vale más de lo que imaginamos. ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? Ponlo en los comentarios. Tu ciudad, tu estado. Si es de madrugada o de tarde, deja un like si esta parte de la historia te movió algo. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Gracias, mi amor. Nos queda lo más importante todavía. Han pasado 8 meses. Lo digo así, directo, porque a veces la mejor manera de empezar a contar el final de algo difícil es con un número concreto que le dé al corazón un lugar donde pararse. 8 meses desde aquella mañana de enero en que Lorena me puso ese teléfono frío en las manos. 8 meses desde que el mundo se corrió de lugar y tuvo que volver a acomodarse en una forma diferente, más honesta y más dolorosa y más verdadera. Estoy sentada en mi cocina mientras les cuento esto. Es una tarde de septiembre y el calor de Chihuahua todavía no termina de irse, aunque ya quiere. Por la ventana entra ese olor a tierra mojada que llega antes de las lluvias de fin de verano. Ese olor que me gusta desde chica y que me sigue gustando, aunque ya tenga 79 años. El café está hecho. La radio está prendida con las canciones de siempre. Y en la mesa frente a mí está el cuadernito de pasta azul, que ya no está solo en el cajón de la cocina porque ya no necesita esconderse de nadie. Valentina durmió aquí anoche. Lo hace los viernes, que es el día que ella y yo hemos declarado oficialmente como nuestro día de abuelas, con tortillas y champurrado y la radio y los cuentos de cuando yo era chica que ella nunca se cansa de escuchar, aunque ya se los sepa casi de memoria. Esta mañana se despertó sin gritar, sin pesadilla. Se despertó preguntando si había leche para el cereal y si podíamos ir al mercado a comprar chiles para hacer chiles rellenos juntas, que es una receta que lleva meses queriendo aprender. Eso, mis amores, eso es lo que se siente cuando algo está sanando. No perfectamente, no rápido, no sin retrocesos. Valentina todavía tiene noches difíciles. Todavía hay ciertos sonidos que la ponen en alerta de una manera que no corresponde con el mundo seguro donde ahora vive. Todavía hay momentos en que se queda mirando el vacío con esa mirada que yo ya sé reconocer, y que en esos momentos yo solo me siento cerca sin hacer ruido y espero. La doctora que la atiende en terapia, una mujer joven de voz muy tranquila que trabaja con niños en una clínica de la ciudad, me ha explicado que la sanación del trauma no es una línea recta, que hay avances y hay días difíciles, que lo que el tiempo y el acompañamiento van haciendo es construir un suelo más firme, ladrillo por ladrillo, para que cuando vengan las olas difíciles, la persona tenga algo sólido debajo de los pies en lugar del vacío. Valentina tiene ese suelo. Lo estamos construyendo entre todos. Lorena tardó más tiempo en empezar su propio camino. Hubo semanas, después de que todo salió a la luz, en que mi hija estuvo en un lugar oscuro que yo reconocía pero que no podía recorrer por ella. La culpa es una carga particular, diferente al dolor, diferente al miedo. La culpa de una madre que se pregunta cómo no vio, cómo no supo, qué señales se le pasaron sin que las recogiera. Le dije muchas veces lo que creo con certeza,
que el daño que hacen las personas como Arturo no lo facilita la falta de amor de quienes rodean al niño. Lo facilita la manipulación sistemática de todos los adultos que podrían protegerlo. No es tu culpa no haber visto lo que alguien construyó con décadas de esfuerzo para que no se viera. Lo que importa es que cuando pudiste ver, abriste los ojos. Lorena también está en terapia. Me alegra que lo esté. Me alegra que haya una mujer profesional que la acompañe en cosas que su mamá, por todo el amor que le tengo, no está equipada para acompañar de la manera que se necesita. Ernesto ha estado firme. Me sorprendió, lo voy a decir con honestidad, porque al principio dudó, y eso me dolió. Pero los hombres que realmente quieren a sus familias, cuando terminan de entender, reaccionan. Ernesto entendió, y desde que entendió, no ha dado un solo paso para atrás. Arturo está en proceso legal. No voy a decir que ya hay sentencia porque no la hay todavía. El proceso en la Fiscalía Especializada sigue su curso con los tiempos que tiene, que no son los tiempos que yo quisiera, pero que son los tiempos del sistema. Lo que sí puedo decirles es que está fuera de esta casa, que no tiene acceso a Valentina, que la medida de protección que dictó el juzgado familiar lleva meses vigente, que Susana rindió su declaración completa y que su valentía, la valentía de una mujer que esperó 22 años porque no sabía que podía hacerlo de otra manera, está siendo parte del expediente. La justicia no es perfecta. Nunca lo es. Tiene sus tiempos y sus procedimientos y sus imperfecciones que desesperan. Pero está ocurriendo. Y eso es real. Déjame tomar un respiro aquí, mi amor, porque lo que voy a decirte ahora es la parte más importante de todo lo que he contado. Lo que viene es para ti. No para Arturo, ni para Lorena, ni para nadie más. Para ti que estás escuchando esto. Para ti que quizás reconoces algo en esta historia. Para ti que quizás estás en medio de algo similar y no sabes qué hacer. Para ti que quizás conoces a un niño o a una niña que ha cambiado de una manera que no puedes explicar. ¿Sigues conmigo? Dime desde dónde estás escuchando. Tu ciudad, tu estado, si es de tarde o de noche. Ponlo en los comentarios porque los leo todos. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like. Compártela con quien pueda necesitarla, porque a veces una historia como esta llega a los oídos correctos en el momento exacto en que esa persona la necesita. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Y ahora sí, lo más importante. Quiero hablarle primero a las abuelas, a las mujeres mayores que están sintiendo algo que no saben cómo nombrar, que miran a un nieto o a una nieta y sienten que algo no está bien, aunque no puedan explicarlo en palabras que suenen razonables, que han intentado decirlo y las han ignorado o las han acusado de exagerar o de meter problemas, que se preguntan si a lo mejor están confundidas, si a lo mejor es la edad. Escúchame bien. Tu instinto tiene nombre, se llama experiencia. Y la experiencia de una mujer que ha criado, que ha observado, que ha visto suficiente vida para reconocer patrones, es una de las cosas más valiosas que existen para proteger a los niños. No dejes que nadie te diga que tu edad invalida lo que ves. Tu edad es exactamente la razón por la que ves lo que los demás no ven todavía. Confía en eso. Documéntalo. Escríbelo con fecha y con las palabras exactas de lo que observas. No para convencerte a ti misma, sino porque lo escrito resiste mejor la duda que lo que solo está en la memoria. Y porque si llega el momento de contárselo a alguien con autoridad, ese cuadernito va a valer más de lo que imaginas. No tienes que tener las pruebas perfectas para pedir ayuda. Eso es lo que más me tardé en entender. El DIF municipal de tu ciudad recibe reportes de preocupaciones sobre menores, no de acusaciones probadas, de preocupaciones fundadas en lo que has observado. Puedes llegar y decir que eres abuela de una niña de 8 años y que llevas meses notando cambios en su comportamiento que te preocupan. Con eso es suficiente para empezar. Con eso empieza una conversación con alguien que sabe más que tú sobre cómo continuar. No tienes que saber todo el camino antes de dar el primer paso. Ahora quiero hablarles de lo que aprendí a reconocer.
No como lista de síntomas médicos, porque no soy médica, sino como lo que vi yo misma, como lo que una abuela que puso mucha atención fue anotando en su cuadernito. Cuando una niña que dormía bien todas las noches, que nunca tuvo pesadillas, empieza a despertarse llorando noche tras noche, soñando que alguien la busca y no la encuentra. Eso no es una etapa. Eso es el sistema nervioso de una niña comunicando que algo la está asustando profundamente. Los niños no se inventan pesadillas tan específicas y tan persistentes. Las pesadillas repetidas con temas de peligro o de no poder ser encontrado o rescatado son señales reconocidas de estrés severo. No las expliques como cansancio ni como demasiada televisión. Presta atención. Cuando un niño que siempre fue despreocupado empieza a sobresaltarse ante sonidos normales, un teléfono que suena, una puerta que se abre, el ladrido de un perro, con una reacción que es desproporcionada para el estímulo, eso tiene un nombre clínico. Es hipervigilancia. Es el estado en que queda el cuerpo de un niño que ha aprendido a estar constantemente alerta porque en algún momento de su vida el peligro llegó sin aviso. No se inventa, no se finge, no se pasa solo con el tiempo si no se atiende. Cuando un niño se queda mirando el vacío con los ojos fijos, sin responder cuando lo llamas por su nombre, sin estar presente aunque su cuerpo esté ahí sentado, eso también tiene nombre. Es disociación. Es la manera en que la mente de un niño se va a otro lugar cuando el lugar donde está duele demasiado. No es distracción. No es falta de disciplina. Es una respuesta de supervivencia que el cuerpo aprende solo cuando el estrés es demasiado grande para procesarlo de otra manera. Y cuando un niño te pide que no lo dejes solo con una persona específica, cuando se aferra a ti con una fuerza que no corresponde a la situación, cuando inventa excusas para no ir a ciertos lugares o para no estar con cierta persona, cuando su cuerpo expresa un miedo que su voz todavía no puede nombrar, por favor, créele. Los niños no piden esas cosas sin razón. No tienen el vocabulario ni la malicia para inventar ese tipo de señales. Lo que su cuerpo dice es verdad antes de que sus palabras puedan decirlo. Y hay algo más que quiero que sepan, algo que yo misma tuve que aprender a entender. Los niños que están pasando por algo difícil rara vez lo dicen de manera directa. No se sientan frente a los adultos y declaran lo que está pasando con oraciones completas y evidencia ordenada. Lo que hacen es probar. Lanzan pequeñas señales, pequeñas preguntas, pequeños comportamientos para verificar si el adulto que tienen enfrente va a recoger la señal, para verificar si van a ser creídos antes de arriesgarse a decir lo que no pueden deshacer una vez que lo digan. Valentina me preguntó si había cosas que los niños no deben decirle a nadie. No me estaba preguntando filosofía. Me estaba preguntando si yo era un lugar seguro. Me estaba preguntando si podía confiar en mí antes de confiarme algo que la aterraba. Cuando un niño te hace una pregunta así, aunque parezca abstracta, recógela. Con calma, sin asustar, sin preguntar demasiado de golpe. Recógela y deja que sepa que eres un lugar donde puede seguir hablando cuando esté listo. Ahora quiero hablarles a los papás y a las mamás, con todo el respeto que merecen, con toda la compasión que siento, porque sé lo que cuesta lo que voy a decir. A veces no vemos porque tenemos miedo de lo que significa ver, porque la persona que está causando el daño es alguien a quien amamos, alguien de quien dependemos, alguien cuya imagen en nuestra vida tiene un peso que no queremos que se derrumbe. No ver no es cobardía siempre. A veces no ver es lo que hace la manipulación cuando lleva años construida. Alguien que ha trabajado durante años para construir tu confianza y para que dependas de esa confianza puede lograr que genuinamente no veas lo que está frente a ti. Eso no es tu culpa. Lo que sí es tu responsabilidad, cuando alguien te lo muestra, cuando las señales se acumulan hasta un punto que ya no se pueden ignorar, es elegir ver, por difícil que sea, por costoso que resulte. Porque el costo de no ver siempre es más alto, solo que lo paga el niño. Y quiero hablarles también de los recursos que existen.
porque una de las cosas que más me dolió en todo este proceso fue entender cuántas personas no saben que hay lugares a donde ir. Cuántas personas se quedan solas con lo que saben porque no conocen el primer paso. El DIF municipal está en todos los municipios del país. En Chihuahua, en Oaxaca, en Mérida, en la colonia más pequeña del Estado de México. El DIF recibe reportes de preocupaciones sobre menores. No necesitas presentarte con evidencia. Necesitas llegar y decir que estás preocupada por un niño de tu familia y que quieres hablar con alguien. Eso es suficiente para comenzar. El Ministerio Público o la Fiscalía de tu estado recibe denuncias formales. En muchos estados hay una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores. Si no sabes dónde está, la misma recepción del Ministerio Público te puede orientar. La denuncia abre una carpeta de investigación. Esa carpeta es el inicio de un proceso legal que tiene sus tiempos, pero que es real y que tiene consecuencias reales. Si en cualquier momento te sientes sola con esto, si no sabes a dónde ir, si tienes miedo de dar el primer paso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 800-715-2000. Llama, explica, pide orientación. No tienes que saber todo el proceso antes de llamar. Para eso está la línea. Y si conoces a una persona mayor, una abuela, una tía, una vecina de muchos años que está tratando de proteger a un niño y que no está siendo escuchada, siéntate con ella. Escúchala. No con la condescendencia de quien cree que la anciana está confundida, sino con el respeto de quien entiende que esa mujer ha visto más vida que tú y que si está preocupada, tiene sus razones. A veces lo más poderoso que puedes hacer en el mundo es creerle a alguien. Hace 3 semanas, un sábado por la mañana, Valentina y yo estábamos haciendo tortillas como siempre. Teníamos la radio prendida y la cocina olía a maíz y a café, y a esa mezcla que para mí es el olor de lo que más quiero en el mundo. Valentina estaba concentrada en aplanar su masa, con la punta de la lengua asomando un poco, como hace cuando está haciendo algo que le importa hacerlo bien. La miré un momento sin que ella se diera cuenta. Pensé en la niña que era hace un año, la de las pesadillas y los sobresaltos y los dolores de estómago que no tenían explicación médica, la que se pegaba a mí cuando Arturo estaba cerca sin poder decirme por qué, la que me preguntó si había cosas que los niños no debían decirle a nadie. Y luego miré a esta niña de ahora, que tiene los hombros relajados y que tararea con la radio sin darse cuenta, y que de repente levanta la vista y me mira y me sonríe con esa sonrisa que llena el cuarto. «Abuelita, ¿cómo se sabe cuándo la tortilla ya está lista para el comal?» Cuando la masa no se pega en las manos, mi cielo. Cuando está suave pero firme. Valentina miró su tortilla con esa seriedad de abogada que tiene cuando considera información importante. La tocó con un dedo, la volteó en las palmas y luego dijo, con toda la convicción de una persona que acaba de llegar a una conclusión inapelable, «Creo que ya está lista». Le dije que sí, que ya estaba lista. La echamos al comal juntas. Ese momento, esa cocina, esa niña echando su tortilla al comal, con las manos todavía enharinadas, es la imagen con la que quiero quedarme. No el teléfono frío de enero, no las noches sin dormir, no las oficinas del Ministerio Público, ni los formularios, ni las dudas, ni la soledad de saber algo que nadie quería saber. Me quedo con esto, con el olor a maíz, y con mi nieta, y con la radio, y con el comal humeando, y con la certeza sólida y ganada de la manera más difícil, de que valió cada paso. Hay una cosa que me llevé de todo esto que no me imaginé que me llevaría. Me llevé la claridad sobre el silencio, sobre lo que cuesta el silencio, sobre lo que protege y lo que destruye. Callé demasiado tiempo, sin saber que callaba, porque el mundo que había construido no me dejaba ver lo que estaba pasando dentro de él. Eso no fue fortaleza. Fue el costo de haber confiado mal. Y el día que dejé de callar, el día que fui al DIF con mi cuadernito de pasta azul y me senté frente a Graciela y dije lo que sabía, no sentí que me estaba rompiendo.
Sentí, por primera vez en meses, que estaba haciendo lo único que tenía sentido hacer. El silencio protege a quien hace el daño. La voz, aunque tiemble, protege al niño. También me llevé algo sobre la edad, sobre lo que significa tener 79 años en un momento de crisis. Arturo usó mi edad como arma. Sugirió que la edad me confundía, que ya no estaba bien, que mi memoria no era de fiar. Y yo, en las peores noches, casi lo creí. Casi le di la razón. Porque cuando alguien te dice lo mismo suficientes veces, con suficiente convicción, en algún lugar empieza a instalarse la duda. Pero la edad no es confusión. La edad es lo que me dio 4 años de trabajo en el DIF. Es lo que me dio la imagen de Esperanza callándose en la calle de mi infancia. Es lo que me dio 35 años de observar a un hombre y de notar, aunque tardara en admitirlo, que algo no encajaba. La edad es lo que me hizo saber que el instinto que sentía era real y no imaginado. La edad, mis amores, es exactamente la razón por la que pude hacer lo que hice. No a pesar de ella, gracias a ella. Me queda decirles una última cosa sobre los niños y sobre lo que merecen. Todos los niños merecen un adulto que los crea, no un sistema perfecto, no una familia sin problemas, no una justicia instantánea, solo un adulto, una persona en su vida que cuando el niño lanza esa señal pequeña y asustada, la recoge, que dice, te escucho, que dice, te creo, que dice, no estás solo ni sola, que dice que va a hacer algo al respecto y que después lo hace. Para Valentina, ese adulto soy yo. Y si hay algo de lo que me voy a llevar el orgullo más limpio de mi vida entera, 79 años de vida, no es haber criado sola a mi hija, ni haber mantenido la ferretería de Federico, ni haber sobrevivido todo lo que me costó sobrevivir. Es haber sido ese adulto para mi nieta cuando más lo necesitó. Es haberme levantado de la banca del sillón de la sala a las 2 de la madrugada, cuando no me quedaban fuerzas, y haber decidido que no me iba a rendir. Es haber recogido la señal. Cada niño que tiene esa suerte, la suerte de que alguien recoja su señal, tiene una posibilidad. Y cada uno que no la tiene carga con eso el resto de su vida. Lo vi en el DIF. Lo vi en Susana cuando me llamó después de 22 años. Lo vi en las noches de pesadilla de Valentina. Lo vi en mi propia hermana Consuelo, que llevó algo al fondo de ella misma que quizás nunca terminé de entender. Por eso cuento esta historia. No para el escándalo. No para el drama, para que quien la escuche aprenda a reconocer algo. Una señal, un patrón, un recurso que existe y que no sabía que existía. Para que la próxima vez que alguien vea a un niño cambiar de repente, sin razón aparente, piense en esta viejita de Chihuahua y su cuadernito de pasta azul, y recuerde que esas señales tienen nombre y que ese nombre no es exageración. Esta mañana, antes de que Valentina se despertara, fui a la cocina a hacer el café. Abrí el cajón de siempre. Ahí estaba el cuadernito azul, ya muy escrito, con las páginas llenas de la letra grande de una señora mayor que no terminó la secundaria, pero que aprendió a documentar la realidad con una precisión que le dio la vida. Lo saqué. Lo sostuve un momento. Y luego lo volví a guardar. Porque está ahí si lo necesito. Y porque algunas cosas no hay que cargar todo el tiempo, solo hay que saber dónde están. Encendí el comal. Puse el café. Por la ventana el cielo de Chihuahua amanecía con ese naranja y ese rosa que tiene el cielo del norte cuando el sol sube por el lado de la sierra y todavía no ha decidido si va a hacer calor o frío. El árbol de Federico se movía muy suave porque había poquito viento esa mañana. Al rato escuché los pasos de Valentina en el pasillo. Entró a la cocina con el pelo revuelto y los calcetines de rayas y cara de haber dormido bien. Me miró con los ojos todavía medio cerrados y dijo, ¿Ya está el champurrado, abuelita? Le dije que todavía no, que si me ayudaba lo hacíamos más rápido. Se sentó a mi lado en el banco de la cocina y extendió la mano para alcanzar la cuchara grande. Y yo pensé,
mientras el champurrado empezaba a calentarse y el olor llenaba la cocina y mi nieta removía con esa concentración de cocinera seria que le ha salido en estos meses, que este momento exacto era por lo que había valido todo. No la justicia, aunque la justicia importa. No la verdad, aunque la verdad era necesaria. Este momento, esta cocina, esta niña con la cuchara grande y los calcetines de rayas removiendo champurrado en un sábado de septiembre. Este momento que existe porque alguien decidió no quedarse callada. Cuídense mucho, mis amores. Cuiden a los niños que tienen cerca. Crean a quienes les dicen que algo no está bien. Y recuerden siempre que la voz, aunque tiemble, es lo más poderoso que tenemos. Ahora, antes de que me vaya, necesito pedirte una última cosa. Si te quedaste conmigo hasta aquí, si escuchaste esta historia desde el principio hasta el final, quiero que dejes en los comentarios la palabra creer. Solo esa palabra. Porque solo las personas que de verdad estuvieron conmigo en todo el camino van a entender por qué esa palabra es la que resume todo lo que vivimos juntas. Creer. Escríbela en los comentarios y sé que estuviste aquí hasta el final. Y por favor, suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Historias como esta, de abuelas que amaron con todo lo que tenían, que cayeron y se levantaron, que aprendieron algo verdadero y que quieren pasártelo. Deja tu like si esta historia te movió algo por dentro. Compártela con quien pueda necesitarla. Con esa amiga que está pasando algo difícil. Con esa mamá que siente que algo no está bien y no sabe a dónde ir. Con esa abuela que está sola tratando de proteger a alguien y que necesita saber que no está loca. Dime desde dónde me escuchaste hoy. Tu ciudad, tu estado, si es de noche o de mañana. Quiero saber que esta viejita de Chihuahua no contó todo esto sola en la oscuridad. De todo el corazón de esta abuela al tuyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá y cuiden a los niños.